En aquel tiempo se acercaron a Jesús los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén, viendo que algunos de los discípulos de Jesús comían con las manos impuras, es decir, sin habérselas lavado. Los fariseos y los escribas le preguntaron, ¿por qué tus discípulos comen con las manos impuras y no siguen la tradición de nuestros mayores? Los fariseos y los judíos en general no comen sin lavarse antes las manos hasta el codo, siguiendo la tradición de sus mayores. Al volver del mercado no comen sin hacer primero las abluciones y observar muchas otras cosas por tradición, como purificar los vasos, las jarras y las ollas. Jesús les contestó, qué bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas, cuando escribió, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Es inútil el culto que me rinden porque enseñan doctrinas que no son sino preceptos humanos. Ustedes dejan a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a las tradiciones de los hombres. Después añadió, de veras que ustedes son muy hábiles para violar el mandamiento de Dios y conservar su tradición. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre. El que maldiga a su padre o a su madre morirá. Pero ustedes dicen, si uno dice a su padre o a su madre, todo aquello con que yo te podía ayudar es corbán, es decir, ofrenda para el templo, ya no puede hacer nada por su padre y por su madre. Así anulan la palabra de Dios con esa tradición que se han transmitido y hacen muchas cosas semejantes a esta. Palabra del Señor. El Señor en su palabra nos recuerda claramente que tenemos que guardarnos de una falsa devoción o una devoción, más que una devoción, una fe fundamentada en una falsa expresión. Es algo así como aquello de considerar que porque hago ciertos ritos o ciertas cosas, eso me justifica. Entonces hay personas que dicen, podrían decir, pero yo rezo el rosario 3 veces al día, pero yo doy limosna, pero yo ayudo con qué sé yo, el ABCD, yo compro empanadas siempre que el padre vende, yo, cualquier cosa de esa. Pues tanto que colaboro yo, tanto que ayudo yo, tanto que hago por la iglesia y cómo es que... eh, y el Señor dice, hacen muchas cosas y por cumplir, pero su corazón está lejos de mí. Es decir, y esto le puede suceder a uno mucho, que uno puede hacer ciertas cosas, yo voy a misa, yo rezo, yo cumplo, yo hago muchas cosas, pero tengo un rencor ahí en el corazón guardado. Hago todas estas cosas, pero tengo un sentimiento de rechazo a una persona. Hago todas esas cosas, pero estoy cometiendo un pecado X que lo tapo muy bien. Hago muchas de esas cosas religiosas, pero eh, me cae mal fulano de tal o sultano. Me cae mal. Sin entrar en detalles, ¿por qué le cae mal? Eh, entonces, la gente piensa que esa religiosidad externa se justifica. Y eso es mentira. Entonces, lo que quiere el Señor es, de alguna manera, aclarar esa falsa religiosidad que se queda y que muchas veces mira como está evaluando las fragilidades pequeñas de los demás, pero no está mirando responsablemente sus propias culpas. Entonces, y eso nos pasa mucho, ¿no? Porque a todos nos gusta justificarnos. Entonces, es mucho más fácil justificarme mirando los pecados de los otros, juzgando los pecados de los otros, que corregirme, ¿cierto?
mucho más fácil. Entonces el Señor llama a eso hipocresía, llama a eso falsedad. Y eso es muy común entre nosotros, o sea, la pelea eh, en la vida diaria o en la vida familiar, la pelea entre las parejas, la pelea entre los padres, en las que regularmente nos hacemos muchos reclamos. Nos reclamamos mucho. Por ejemplo, en la vida familiar es un escenario de reclamos. Todo el mundo reclama, todo el mundo pide, todo el mundo exige, todo el mundo se queja y se lamenta, pero son muy pocos los que verdaderamente y en la práctica dan, ofrecen, se entregan, hacen lo que hay que hacer, alardear y sin pedir recompensas. Y eso es lo que pidió el Señor. Entonces lo que pide es, si tu fe es sincera, no tienes por tu fe que estar exigiendo nada de nadie. O sea, haz lo que tengas que hacer tú, independientemente si el otro lo hace o no lo hace. Porque si usted lo hace, pero está mirando qué hace el otro, eso no está bien tampoco. Entonces, qué horrible que el marido no haga nada bueno porque yo estoy esperando a que usted haga algo bueno, le dice la mujer. O que la mujer no haga nada bueno porque no, yo estoy esperando que usted haga algo bueno. Que el uno esté supeditado al otro o que uno tenga que actuar, no, eso es una forma, yo no actúo porque verifique en los demás que los demás se portan bien. Debo de portar bien porque es mi obligación, ¿o no? Así los demás se porten, es su responsabilidad. No, que yo respondo mal porque aquí me tratan mal. Que yo soy así violento, yo soy agresivo porque eso es el problema de los demás. El problema suyo es usted comenzar a comportarse de tal manera o actuar de tal forma que usted está fallando a su obligación fundamental, ser fiel a lo que usted cree. Entonces, cuando uno comienza a justificarse en los demás, está simplemente, ¿cómo es que dice? Maquillando sus culpas, tapándolas, no asumiéndolas. Y esto es una tentación muy humana. Regularmente, acuérdense que eso comenzó con Adán y Eva, después de que la serpiente las tentó y cayeron. Cuando el Señor les preguntó a Adán, ¿por qué te escondes? ¿Qué le dijo a Adán? La culpa no fue mía. Yo estaba aquí tranquilo en el árbol. Llegó esa que usted me dio, esa fue la que Claro, desde esa época el uno le echa la culpa al otro. ¿Usted por qué no es mejor persona? Dice, no, es que mi marido molesta mucho. Pero, ¿por qué no es mejor señora, más tranquila, más calmada? Es que en mi casa son insoportables. Pero, ¿el pecado del otro justifica mi actitud? Pregunto. ¿No? No importa qué haga el otro, mi forma de actuar es mi propia responsabilidad. Ese es el Evangelio. Sea responsable de lo que le corresponde a usted. No se exima de responsabilidad juzgándolo.